Vamos a ver cómo podemos tocar este tema en el cual pueda quedar lo suficientemente claro para todos. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es acerca de los testamentos que forman la Biblia. Como usted ha podido observar, estimado amigo, la Biblia, cualquier Biblia, que sea Biblia inspirada por Dios, toda Biblia está dividida en dos partes, en dos generales partes. Una primera parte se da en llamar Antiguo Testamento y la segunda parte se da en llamar Nuevo Testamento. Uno de los principales problemas que podemos observar en el mundo religioso, en las iglesias llamadas cristianas, o en los miembros de las iglesias llamadas cristianas, es que tanto los sacerdotes como los pastores no han podido o no han querido a explicar a sus miembros de sus iglesias las diferencias que hay entre un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Como lo dice en Hebreos capítulo 9, le llama al testamento, le llama pacto, un pacto viejo y un pacto nuevo, o le llama también ley, una ley antigua y una ley nueva. Bueno, sigamos adelante. Estoy diciendo de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, entre ellos tienen diferencias. ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencias entre los dos testamentos? Bueno, pongámoslo así. Suponiendo de que hay un padre, un papá, que ha hecho un testamento antes de morir, pero observa que sus hijos, algunos de sus hijos, se portan mal. Se han emborrachado muchas veces, han golpeado hasta su mamá, hasta sus hermanos y los han metido a la cárcel varias veces. Y por todas esas y otras razones, este padre decide cambiar el testamento que había hecho por uno nuevo, un nuevo testamento que él ha elaborado con algún abogado. Entonces, cuando este papá muere, ¿cuál testamento van a obedecer sus hijos que quedan en vida y su esposa? ¿Cuál testamento va a tener validez? ¿El primero, que era la voluntad del Padre también, o el segundo o el último, el Nuevo Testamento, que también era la voluntad de su Padre? ¿Cuál creen ustedes que van a obedecer sus hijos y su esposa? Exacto, el nuevo o el último. Eso es lo que se entiende de una manera por sentido común. Ahora, sigamos hablando. Aquí en la Biblia, ¿verdad? Podemos encontrar un ejemplo muy interesante sobre la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento estaba formada por judíos y gentiles. Los judíos, bueno, ya se saben, eran originarios de Israel, israelitas, y los gentiles, que eran cristianos también, pero originarios de otras razas, de otros países, como de Grecia, como de Roma, y que se habían convertido al cristianismo. Vamos a leer en este momento un ejemplo muy interesante en Hechos capítulo 15, versículo 15 en adelante. Ustedes van a observar el problema que había allí. Podemos ver
que los judíos cristianos o los cristianos judíos que en el pasado pertenecían a la religión del judaísmo y que estaban acostumbrados a obedecer la ley de Moisés y obedecer lo que los profetas habían escrito, ellos querían obligar a los cristianos gentiles, a los cristianos de otra raza o de otro país, a que cumplieran la ley y que se circuncidaran. Es una lectura larga, lo voy a hacer rápido, pero espero que ustedes tengan el suficiente paciencia para escucharme y entender el mensaje. Dice así en Hechos 15:15 en adelante. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos gentiles: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Era un problema serio. Un grupo quería obligar a otro grupo cristiano a que cumplieran la ley, a que cumplieran el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel a través de Moisés. El problema era grande porque hicieron llamar aquí a Pablo, al apóstol Pablo y a Bernabé para que fueran a discutir ese tema allá a la capital de Israel, o sea, a Jerusalén. Sigamos leyendo. Y dice así: y enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían, a la secta de los fariseos. O sea, habían sido fariseos, habían sido de la religión del judaísmo, pero ya eran cristianos. Estas personas afirmaban: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley, decían ellos. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me ha escogido de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerda las palabras de los profetas tal como está escrito: después de esto volveré y reinaré
reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, dice aquí la palabra del Señor, por lo tanto, yo considero que debemos no debemos ponerle trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde el tiempo antiguo, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien le predique y lo lea en la sinagoga los días sábados. Los días sábados. Ok, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta. Oigan la carta. Los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, a nuestros hermanos en Antioquía, Siria y Sicilia, saludos. Nos hemos enterado, oigan cómo dice la carta, qué interesante. Ustedes van a observar que yo estoy mirando hacia abajo, me van a disculpar, es que estoy leyendo la Biblia. Espero que algunos de ustedes también la estén leyendo. Y para que puedan observar que estoy dando esta información desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Dice, los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Sicilia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que ellos les han dicho. Así que de común acuerdo nosotros hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que nosotros les escribimos a ustedes. Nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Recuerden, los ídolos no en la iglesia. De sangre de animales, no tomar o comer sangre. De la carne de animales estrangulados, o sea, ahogados. Y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Ustedes observaron allí que era un problema que había de que querían un grupo obligar a otro grupo cristiano a que guardaran la ley y que se circuncidaran, pero tanto los apóstoles de Jerusalén que vivían o estaban en Jerusalén, como Pablo, que andaba ahí también involucrado en este problema, tratando de que los gentiles no obedecieran el Antiguo Testamento, la ley, el Antiguo Pacto. Y Bernabé, ellos decidieron mandar esta carta a los hermanos de Antioquía, en estas áreas de Antioquía, Siria y Sicilia, para que no obedecieran la ley de Moisés ni que se circuncidaran. De hecho,
En la palabra de Dios o Cristo mismo, pongan mucha atención esto, Cristo mismo dijo que la ley y lo que habían escrito los profetas iban a llegar hasta Juan el Bautista, y que de allí se iba a predicar el evangelio del reino, algo diferente, ¿verdad? En Mateo capítulo 11 versículo 13 y Lucas capítulo 16 versículo 16 lo dice claramente nuestro Señor Jesús. O también en Hebreos, ¿saben? Hebreos capítulo 10 versículo 9 dice la palabra de Dios que antes que viniera Jesús aquí a la tierra, antes que naciera de María, la Virgen María, él estaba diciendo a su Padre Celestial, quítalo primero para establecer esto último que voy a ir a hacer yo. Eso está allí en Hebreos capítulo 10 versículo 9. Y también para aquel que tenga dudas de que la ley, que el pacto y que el testamento no es lo mismo, usted puede leer, con gusto le digo el versículo bíblico, Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22, le está enseñando que pacto, testamento y ley es lo mismo. Así es que con esto quiero dejar claro que es importante hacer la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ustedes pudieron observar en esa lectura que había un grupo de personas que querían que se obedeciera el Antiguo Testamento, pero ya no los cristianos del siglo XXI, los cristianos de la era cristiana, valga la redundancia. No debemos de obligar a nadie a obedecer la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Algunas diferencias que hay entre estos dos testamentos, podemos mencionar que en el Antiguo se sacrificaba animales. En el Nuevo ya no tiene que sacrificar animales porque ya murió Cristo por usted para el perdón de los pecados. También el incienso. Antiguamente en el Antiguo Testamento se quemaba incienso en el templo. Ahora en el Nuevo Testamento, la nueva ley, ya no se debe de quemar incienso, sino que dice la Biblia que las oraciones es el olor agradable, es el incienso que nosotros le debemos de dar a Dios. También otra diferencia de aquella ley es que se circuncidaban, pero ahora en la nueva ley que es en Cristo Jesús, la circuncisión es en el corazón. También otra característica diferente que hay entre la antigua ley y la nueva ley, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que antes se adoraba en el templo, en Sión, en Jerusalén. Era el único lugar donde se adoraba. Después dijo el Señor Jesús que ya no se iba a adorar en el monte de Sión, ni en Samaria, sino que podía adorarse después en todas partes, donde uno quisiera adorar, ¿verdad? También otra diferencia es los sacerdotes. En el Antiguo Testamento había sacerdotes, solamente señores importantes, señores vestidos de una manera con sotana y hasta con una especie de gorro en la cabeza, ¿verdad? En la cual ellos así presidían y todos eran conocidos, esos sacerdotes, porque la manera de vestir y que siempre estaban sirviendo en el templo. Pero ahora, en la nueva ley, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice la palabra del Señor que todos los cristianos somos sacerdotes de Dios, para honra y gloria de Dios, para servir a Dios. También hay otras cosas más que podemos mencionar
en la antigua ley, en el Antiguo Testamento, habían personas que debían de dar diezmos. Diezmos para los sacerdotes, diezmos para las viudas, diezmos para la tribu de Leví, los levitas que servían en el templo, diezmos para el mismo pueblo. También ahora en el Nuevo Testamento, ya cuando la iglesia está establecida, ya no hay diezmos que dar, ¿verdad? La Biblia solo menciona en el Nuevo Testamento que los primeros cristianos solo recogían una ofrenda cada domingo para sus necesidades o para las necesidades de los pobres. Nada para el pastor, por supuesto, ni para ningún sacerdote como los sacerdotes del templo judío, ni el sacerdotes de la Iglesia Católica hoy en día. Bueno, hemos hablado un poco acerca de este tema. Si gustan, si les gustó el video y quieren que pueda seguir yo dando más explicación de estos dos testamentos que forman la Biblia, ustedes pueden escribir, poner algunos comentarios y pedir que se haga otro video al respecto. Lo que es de mi parte, que Dios me los bendiga y vamos a seguir tratando este tema más adelante si así ustedes lo piden. Pasen buen día. Que Dios me los bendiga.